Cuervo renacido me hice más fuerte cazando 21:30. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 pasó rápidamente otro mes. Durante este tiempo, Wuya y la manada de leones cazaron juntos 3 veces, cada vez con una cosecha abundante. Mientras tanto, se produjo un cambio significativo en la colonia de cuervos. Las heridas del abuelo cuervo empeoraron, e incluso él mismo desconocía si sobreviviría a la temporada de lluvias. Si el abuelo cuervo moría, el sucesor de la colonia tendría que ser uno de la primera o segunda camada de cuervos jóvenes, incluso si aún no eran adultos. El período de rápido desarrollo de los cuervos jóvenes va de abril a julio. Por lo general, solo comienzan a competir por el liderazgo después de que termina la temporada de lluvias, cuando tienen alrededor de 8 meses. Sin embargo, el abuelo cuervo planeaba que los cuervos de 5 meses compitieran por el liderazgo antes de que terminara la temporada de lluvias. Esperaba que, antes de su muerte, el liderazgo de la colonia fuera una cuestión de elección, en lugar del dominio absoluto de Scar. Para afrontar los cambios y consolidar su posición, Scar realizó una serie de cambios. El primo mayor y el primo político de Wuya, a instancias de Scar, se turnaban con frecuencia para causarle problemas. Aunque ambos poseían una vista y un oído excepcionales, respectivamente, el crecimiento de Wuya era mucho más rápido. Con su fuerza y físico robusto, Wuya tenía el tamaño de un gallo pequeño, de aproximadamente 1,5 palmos de edad, ya a la par de sus primos mayores, Cuervo y hermana Cuervo. Mediante un entrenamiento constante, Wuya había acumulado una considerable experiencia en combate y ahora podía derrotarlos a ambos. Incluso tenía una oportunidad contra ellos juntos. La fuerza individual de Wuya era excepcional entre los cuervos jóvenes, y también mantenía buenas relaciones con la manada de leones, proporcionando un suministro constante de alimento para la bandada. Desafortunadamente, convertirse en el cuervo líder no le bastaba solo. Con la ayuda de Scar, Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto habían unido a los cuervos jóvenes, excepto a unos pocos alborotadores, que aspiraban a la segunda posición. Una docena de cuervos, luchando por turnos, podrían debilitar a Wuya. Wuya había planeado acumular fuerza, unir a los de su especie y competir con los hermanos de Scar por el segundo puesto. Pero al darse la vuelta, no encontró a nadie detrás. El Cuervo 2, con su ala rota, apenas podía volar hacia un árbol y se había retirado de la lucha por el liderazgo. Tras la muerte de Madre Cuervo, el tercer cuervo solía posarse apático en una rama, sin mostrar interés en la lucha por el puesto de cuervo alfa. El único medianamente normal, sexto cuervo, ocupaba un alto cargo en la bandada, pero carecía de habilidades de combate. El padre cuervo, como cuervo adulto, no participaba en la competición de cuervos alfa. Era miembro fundador de la bandada y, al igual que los demás cuervos adultos, apoyaba firmemente a quien el abuelo cuervo finalmente eligiera. Los cuervos adultos eran esencialmente leales a la elección del abuelo cuervo, no a los cuervos inmaduros. Con su familia inservible y Wuya aún compitiendo por el puesto de cuervo alfa, sus opciones eran limitadas. Así que se acercó a primer cuervo y segundo cuervo, los pocos cuervos que no se habían unido a la facción del Cuervo Fuerte. Wuya quería reclutarlos para luchar junto a él contra la facción de Scar. Desafortunadamente, primer cuervo y segundo cuervo no tenían esa intención. Creían que podían derrotar a Scar por sí solos. Aunque Wuya les sacaba una cabeza, seguían considerándose los más fuertes. Así, ambos bandos se enfrentaron. Al final, Wuya los aplastó con su tamaño y habilidades de combate. Aunque ya se contaban entre los mejores cuervos jóvenes, ahora no eran rival para Wuya. Los dos hermanos se miraron, dándose cuenta de que se habían quedado muy atrás de Wuya. Sin embargo, su espíritu de lucha innato no les permitiría rendirse tan fácilmente. De lo contrario, ya se habrían sometido al control de Scar. Así que atacaron de nuevo a Wuya. Wuya había perdido la paciencia y comenzó a atacar sus órganos vitales, dejándolos con numerosos cortes en el abdomen, de los cuales manaba sangre a borbotones. Los dos cuervos se quedaron atónitos al darse cuenta de que Wuya hablaba en serio esta vez, no solo entrenando como antes. Ríndete o te dejaré lisiado. El significado de Wuya era claro. Ya no tenía tiempo para jugar a las casitas con los dos hermanos. Se le agotaba el tiempo. Los dos hermanos seguían algo indecisos y continuaron atacando. Tras sangrar varias veces, finalmente decidieron seguir a Wuya. Los dos hermanos aceptaron la realidad.
Como de todos modos no podían ganar, en lugar de aceptar el control de Scar y ser gradualmente marginados, prefirieron seguir a Uguya, su compañero de entrenamiento de la infancia, y luchar contra Scar. Los siguientes objetivos de Uguya fueron Yaya, quien poseía la habilidad Parálisis, y Yayun, quien poseía la habilidad Golpe Fuerte. Tras buscar un rato, Uguya los encontró en un juncal. Ambos estaban insatisfechos con que Scar usara su posición para reclutar cachorros de cuervo para sus hermanos menores, y formaron una alianza. Ninguno de los cachorros era tan grande como Cuervo 1 o Cuervo 2, solo del tamaño de una palma, así que querían usar sus talentos juntos para luchar contra Scar. Uguya aprobó esta combinación. Uno se centró en el control, el otro en el daño, haciéndolos casi invencibles en combate singular. Los dos cachorros cooperaron eficazmente, logrando una sinergia mayor que la suma de sus partes, haciendo que Uguya se sintiera algo preocupado. Solo logró una estrecha victoria usando una emboscada de niebla venenosa. Normalmente, Uguya no usaría esta habilidad en sus compañeros, temiendo perder el control y matarlos. Después de todo, quería subordinados, no cadáveres. La fuerza de los dos cachorros obligó a Uguya a revelar sus ases. A diferencia de Cuervo 1 y Cuervo 2, Yaya y Yayun no eran tercos ni inflexibles. Después de descubrir las extrañas habilidades de Uguya, decidieron someterse decisivamente a la tiranía de Uguya. Uguya estaba bastante satisfecho. Había sometido por la fuerza a todos los cuervos jóvenes que aún no se habían unido a la facción de Scar. En cuanto a su relación, solía entrenar con ellos. Aunque no era precisamente cercana, era mucho mejor que su relación con la facción de Scar. La facción de Scar tenía más miembros, pero el bando de Uguya era más fuerte, lo que dificultaba predecir una pelea real. Scar permanecía en lo alto de la copa del árbol, observando fríamente todo lo que ocurría abajo. Estaba contento con su posición y no permitía que otros cuervos jóvenes lo desafiaran. Ahora, la alianza de los 5 alborotadores era una mala noticia para él. La solución de Scar era simple: ataques abiertos y alianzas encubiertas. Abiertamente, enviaba continuamente a la primera tanda de cuervos jóvenes para reprimir a estos 5 alborotadores. A veces, incluso usaba la desobediencia como pretexto para que los cuervos adultos los castigaran. Por ejemplo, Uguya, que solía trasnochar, había desobedecido la orden de regresar a la bandada y había sido disciplinado en numerosas ocasiones. En secreto, establecía constantemente conexiones con otras bandadas de cuervos a espaldas de su abuelo, comunicándose entre bandadas para buscar apoyo externo. Aunque confiaba en sus habilidades, contar con una capa adicional de protección no le vendría mal. Sin embargo, Uguya no sabía que estos días se había centrado por completo en la manada de leones. Hoy, las leonas habían salido de caza, dejando a los cachorros jugando solos. El rey león, Dore, estaba sentado perezosamente en una pequeña ladera, tomando el sol y admirando su territorio. Rabi, agarrado a la cola de Dore, quería que su padre jugara con él. Incluso Uguya podía sentir que este pequeño león se estaba volviendo un poco mimado. Aparte de mostrar cierta ferocidad al cazar, Rabi era prácticamente un gatito. Esta pacífica escena fue interrumpida por un rugido. Era Val. Finalmente había decidido luchar contra su padre. Val ya no soportó la negligencia y el favoritismo de Dol, y finalmente explotó. Frente a su hijo desleal, el perezoso Dol se levantó lentamente, mostrando sus afilados colmillos. El rey león se quedó en la ladera, rugiéndole a su hijo, afirmando su dominio. Pelea. Alto. Gritó Rabi corriendo, intentando detener la pelea, pero fue abofeteado por el enfurecido Dol. Rabi quiso decir algo más, pero se encontró con la mirada feroz de su padre. Esa mirada parecía decir: si vuelves a meterte, te daré una paliza. El miedo de Rabi a Dol llegó al límite. Solo pudo enroscar la cola, encogido en la hierba, temblando, temeroso de emitir un sonido. Uguya miró a Rabi temblando en la hierba bajo el árbol, luego al feroz Dol. Eran especies prácticamente incompatibles. Su plan de criar leones parecía haber fracasado. Uguya voló y le cantó una nana al cachorro asustado. Aunque era el graznido de un cuervo, la melodía seguía siendo la misma. En su corazón, sin embargo, planeaba convertir a Rabi en un león cruel. Val, enseñando los colmillos, rugió y caminó hacia su padre. Una suave brisa alborotó la melena de Val, dándole un aspecto increíblemente majestuoso. Había soportado demasiado. ¿Por qué su padre debía comerse las mejores partes de la presa que traía? ¿Por qué el ocioso Rabi podía comerse las entrañas, mientras que él, ocupado como una abeja, solo recibía sobras?
Hoy, haría que su padre, Dol, pagara el precio de todo este trato injusto. Dol miró a su hijo rebelde. Era un joven rey león, y Val era su primer cachorro. Siempre había tratado a todos sus cachorros por igual, pero Val había desafiado repetidamente su autoridad, lo que lo impulsó a reprimirlo una y otra vez. Los cachorros siempre crecerían, pero este territorio solo podía tener un rey león. Ese era él, Dol. Cualquiera que se atreva a desafiar la majestuosidad del rey león será ahuyentado. Dol rugió hacia el cielo y se adelantó. Fue increíblemente rápido, recorriendo los 100 metros en un abrir y cerrar de ojos, llegando antes que Val. Aprovechando su impulso, Dol saltó alto, con sus poderosas patas delanteras apuntando al rostro de su hijo rebelde. Val, preparado, no se dejó intimidar y saltó alto a su vez, forcejeando con su padre. Los dos leones estaban en un punto muerto, sus patas delanteras buscando constantemente la oportunidad de golpearse la cabeza. Era una competencia de fuerza, para ver quién cedería primero. Val había estado cazando con frecuencia durante los últimos 6 meses, y su tamaño había aumentado constantemente, ahora asemejándose al de Dol. Val había pensado que podría aplastar fácilmente a Dol, quien pasaba sus días tomando el sol en la ladera. Pero se equivocó. Había subestimado a un joven rey león. Su padre solo tenía 5 años, en la cima de su fuerza física. Tras 2 minutos de estancamiento, Dol rugió, apartó a Val de un empujón y le propinó 2 fuertes golpes en la cabeza. Varias heridas espantosas aparecieron en la cabeza de Val, con sangre a borbotones y carne volando por todas partes. Esto no podía desperdiciarse. Wuya, que aún no había probado la carne de león, voló rápidamente y se la arrebató. Aunque solo era del tamaño de un dedo, era mejor que nada. Además, un ingenioso plan centrado en la carne de león ya se había gestado en la mente de Wuya. Dol, demasiado impaciente, quería aprovechar su ventaja y darle una lección a su hijo rebelde. Antes incluso de que sus patas delanteras aterrizaran, giró el cuerpo y se abalanzó sobre Val de nuevo. Esto le dio una oportunidad, y rápidamente esquivó el ataque de Dol. Al mismo tiempo, aprovechando la inestabilidad de Dol, le dio una bofetada en la cara, infligiendo varias heridas a su padre. Dol aterrizó y rugió, fulminando con la mirada a su oponente, y el empate se reanudó. El primer choque terminó en tablas. Los rostros de ambos leones estaban teñidos de sangre, con una expresión extremadamente feroz. Tras unos minutos de estancamiento, reanudaron la lucha. Esta vez, Val atacó primero. Abrió sus fauces rojas como la sangre hacia la cabeza de Dol. Sus afilados dientes brillaban con frialdad. Quería arrancarle el cuello a su padre de un mordisco. Ante el ataque mortal de su hijo rebelde, Dol ya no fingió. Estaba completamente furioso. La herida en su rostro se sintió como una bofetada de la majestuosa mano de un rey león, lo que impulsó a Dol a desatar todo su poder. Con la velocidad del rayo, Dol bajó el cuerpo, esquivando el ataque. Entonces, sus 2 patas aterrizaron rápidamente en la espalda de Val, mordiendo con fuerza, arrancándole un gran trozo de carne. Val se tambaleó, apenas logrando recuperar el equilibrio. Si el golpe hubiera sido más profundo, los órganos internos de Val habrían quedado expuestos. Este intercambio fue decisivo. Val miró a su feroz padre, sabiendo que si no se iba, moriría en el siguiente encuentro. En ese momento, resintió la fuerza de su padre y odió su propia debilidad. Pero Val estaba indefenso. Como perdedor, solo podía esconder el rabo entre las piernas y alejarse lentamente en la distancia. Durante los siguientes 2 o 3 años, vagaría, experimentando soledad, hambre y crecimiento, hasta que forjó su propia manada y se convirtió en el amo de un territorio. Dol escupió un gran trozo de carne y sangre de su boca, rugió al cielo y proclamó su victoria. El rugido resonó por kilómetros, helando a los herbívoros cercanos y asustando a las aves, que emprendieron el vuelo. Dol anunciaba algo a la tierra. Era el joven rey león, una leyenda invicta, la encarnación del poder. Cualquiera que se atreviera a desafiar su majestad sería expulsado sin piedad. Wuya acababa de terminar su comida anterior y ahora estaba comiendo otra. Arrancó un trozo y voló directo hacia Rabí para comérselo. Cuervo, escúpelo. No te lo comas. Rabí le enseñó los dientes y las garras a Wuya, intentando abalanzarse sobre él, porque esta malvada ave en realidad estaba comiendo la carne de su hermano. Wuya, sin embargo, soltó un pedo venenoso, voló hasta un árbol y continuó saboreando la carne de león. El cachorro de león levantó la cabeza, con ganas de trepar y perseguir a Wuya. A mitad de camino, Wuya alzó el vuelo. Cuervo, te lo estás buscando.
Rabí rugió, persiguiendo al fugaz Wuya, pero de repente todo se oscureció ante él y vio al fiero Gol. El oponente, aún exultante tras la batalla, abofeteó a Rabí, haciéndolo volar. «Quiero a mi hermano», le rugió Rabí a su padre. Dol había ahuyentado a Bal, lo cual le disgustaba. Además, Wuya lo había provocado, devorando deliberadamente la carne de Bal delante de él, haciéndole olvidar el miedo a su padre. Ahora, sus ojos brillaban de furia al mirar a su padre, mostrando finalmente la apariencia de un león. Dol sintió un escalofrío. Había sido tan bueno con su hijo, pero ahora pensaba en su hermano rebelde. Por ese hijo desleal, incluso le estaba rugiendo a su padre. Esto era inaceptable para Dol. Lo sentía como un desafío a su autoridad. Desafiar la autoridad del Rey León solo tenía un resultado. Rabí fue golpeado casi hasta la muerte por Dol, tendido en un charco de sangre. No entendía por qué su hermano atacaba a su padre. ¿Por qué Wuya no lo escuchaba? ¿Por qué su padre lo golpeaba? Otros podían comprender los pensamientos de Rabí, pero Rabí no podía comprender sus acciones. En el corazón de Rabí, una semilla de odio se sembró silenciosamente. Wuya, mientras tanto, de pie en una rama, saboreaba lentamente la carne de león restante. Wuya había provocado deliberadamente a Rabí, instigando un conflicto entre padre e hijo. Solo así podría despertar el espíritu de lucha de Rabí. Quería un león poderoso e independiente, no un lindo gatito. El tan esperado sol reapareció, y el abuelo cuervo se posó de nuevo en una rama, observando perezosamente su bandada. Una búsqueda revela que la bandada originalmente estaba compuesta por 14 cuervos adultos y más de 50 polluelos de 2 camadas, una imagen de prosperidad floreciente. Tras la migración y las disputas territoriales, 6 cuervos adultos y más de 20 polluelos murieron, dejando solo devastación. La primera camada de polluelos incluso se redujo a un solo dígito. El abuelo cuervo apenas había guiado a su bandada a través de la migración y las batallas territoriales, esperando un período de prosperidad. Desafortunadamente, con su vida acercándose al final, la bandada que había construido con tanto esfuerzo se encontraba ahora envuelta en luchas internas entre 2 facciones. Si el abuelo cuervo no hubiera resultado herido, habría tenido tiempo de reprimir a todos los cuervos de la bandada con su fuerza y prestigio, hasta que la bandada fuera lo suficientemente fuerte como para soportar la presión de los conflictos internos. Pero ahora, ya no tenía ese tiempo. Ante esta situación, el abuelo cuervo era incapaz de detenerla. Sabía que su vida se acercaba al final. El abuelo cuervo tenía una opción. Scar, salvo una pequeña usurpación, no había hecho nada malo, y su fuerza personal era considerable. Internamente, si bien usaba el poder y la violencia para someter a la mayoría de los cuervos jóvenes, indirectamente fomentaba la cohesión interna de la bandada. Externamente, aunque Scar se comunicaba con otras bandadas sin la intervención del abuelo cuervo, la comunicación entre las manadas era inevitable. Wuya, fuerte y brillante, un luchador feroz y en buenos términos con la manada de leones, era un candidato ideal para la sucesión si hubiera nacido un año antes. Ambos eran la mano derecha e izquierda de la bandada, pero ahora luchaban entre sí. El abuelo cuervo llamó a la bandada a gritos. Al menos algunas cosas se habían hecho mientras él aún vivía. Al oír la llamada del abuelo cuervo, Wuya supo que había llegado el momento de competir por el líder. Cuando llegó con sus hombres, encontró a Scar ya esperándolo con más de una docena de cuervos jóvenes. Sin embargo, el protagonista de hoy no era Scar, sino sus hermanos menores, Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto. Si Cuervo Fuerte o Cuervo Poderoso se convertía en el líder de la segunda hornada de cuervos jóvenes, la bandada llevaría de ahora en adelante el nombre de Scar. Wuya miró a su alrededor. Solo tenía 4 cuervos con él. Cuervo 2 observaba desde lejos, quizás aún albergando sueños incumplidos de convertirse en el líder. Si su ala no se hubiera roto, definitivamente habría venido a competir. Cuervo 3 se quedó en casa, rechazando la llamada de reunión. Cuervo Padre no lo regañó, sino que le pidió al abuelo Cuervo que se fuera en su nombre. Cuervo 6 fue llamado al lado del abuelo Cuervo y se le prohibió participar. Aunque Wu ya no tenía la intención de enviar al Cuervo 6, que no era bueno en la lucha, al ver al abuelo Cuervo retirar temporalmente a sus hombres, era muy probable que estuviera favoreciendo al lado de Scar. El abuelo Cuervo pensó que si Wu ya perdía hoy, se sometería a la gestión de Scar y la bandada estaría en paz. Estaba superado en número y en fuerza. Sin embargo, Wu ya no tenía miedo. Confiaba en que, a partir de ahora, podría obtener gradualmente el gobierno de Scar.
A medida que los cuervos adultos ocupaban gradualmente sus lugares, esta batalla se volvió mucho más formal que la pequeña batalla de la cueva de la primera tanda de cuervos jóvenes. Wuya miró al grupo de cuervos del tamaño de la palma de la mano que tenía ante él, casi todos los cuales eran sus enemigos derrotados. Pero su gran número dificultaba idear una buena estrategia. No quería revelar la existencia de la niebla venenosa a menos que fuera absolutamente necesario, queriendo guardar algunas cartas de triunfo para lidiar con Scar. Podía manejar 5 o 6 cuervos a la vez, dejando los 7 u 8 restantes para Cuervo Grande y Cuervo 2. Los más problemáticos eran Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto, 2 cuervos talentosos. Solo podía proceder con cautela. El conflicto comenzó. Wuya no actuó precipitadamente, queriendo esperar a que su oponente diera el primer paso. Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto miraron a Wuya con gran respeto. El legendario rey errante, el guerrero de mayor rango entre los cuervos, un feroz guerrero que se acostaba con la manada de leones. Una sola hazaña de Wuya bastaba para ejercer una enorme presión sobre ellos. Para resolver el problema de su hermano Scar, estaban decididos a someter a Wuya. Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto intercambiaron una mirada y gritaron al cielo, ordenando a sus compañeros que cargaran. Su táctica era simple. Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto contendrían a Wuya, mientras que los otros cuervos, en superioridad numérica, acabarían con Cuervo Grande y Cuervo Pequeño, para luego rodear a Wuya. Wuya gritó y dio un paso adelante, indicando que aceptaba el desafío, y simultáneamente cargó hacia adelante, intentando atrapar a tantos cuervos como fuera posible para aliviar la presión sobre sus compañeros. Desafortunadamente, esto les jugó una mala pasada a Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto. Cuervo Fuerte, confiando en su altísima velocidad de vuelo, quiso aprovechar la falta de preparación de Wuya para atacar primero y atraer su atención. Pero Wuya había estado completamente concentrado desde que entró en la arena, y este pequeño truco no fue rival para él. Levantó su ala izquierda, anticipándose al ataque de Cuervo Fuerte, mientras que simultáneamente golpeó con fuerza su ala derecha contra su cuerpo. Cuervo Fuerte recuperó el equilibrio y creó distancia. Aprovechando esta oportunidad, Cuervo Robusto avanzó hacia Wuya, revelando sus garras indestructibles. Cuervo Robusto estaba muy confiado. Sus garras ni siquiera podían detener una cicatriz. Wuya pudo haber recibido el golpe de frente con su duro caparazón, pero en su lugar optó por esquivarlo a un lado, evitando las fortalezas del enemigo y atacando sus debilidades. Wuya voló tras él, atacando con sus garras desde atrás a Yazuan. Al ver que Yazuan no podía esquivar, Yaqian voló rápidamente y se estrelló contra el cuerpo de Wuya, desviando su ataque y salvando a Yazuan de ser golpeado. Con su ventaja de velocidad, fue lanzado justo frente a Wuya. Tal proximidad presentó la oportunidad perfecta. Wuya usó su pico para dejar una cicatriz en la cabeza de Yaqian. Yaqian gritó de dolor y se liberó, continuando dando vueltas, esperando una buena oportunidad para atacar. Yazuan, por otro lado, se giró y cargó contra Wuya de nuevo con sus afiladas garras. Wuya, mientras paraba, finalmente tuvo la oportunidad de mirar a sus compañeros. El intento de Yaqian de golpear primero no tuvo éxito, pero logró atraer la atención de Wuya. Aunque Yada y Yaer eran valientes y su trabajo en equipo ya era bastante bueno, claramente estaban luchando contra el cerco de 6 cuervos. La combinación de Yaya y Yayun era ineficaz contra un solo enemigo, pero muy débil contra un grupo. Incluso si Yaya lograba controlar al enemigo, Yayun no podía rematarlos cuando alguien interviniera. Wuya comprendió que si continuaba luchando contra Yaqian y Yazuan, la derrota era inevitable. Ignorando los intentos de Yaqian y Yazuan por detenerlo, voló directamente hacia Yaya y Yayun, rescatándolos. Al mismo tiempo, varias heridas aparecieron en el cuerpo de Wuya, y sus garras destrozaron sus defensas. Yaya y Yayun se acercaron, formando un triángulo con Wuya para enfrentarse al enemigo. La impenetrable formación se había vuelto un hueso duro de roer. Finalmente, Yada y Yaer también se acercaron mientras luchaban, formando una estrella de 5 puntas. 13 cuervos rodearon a 5 cuervos. Pero la situación se invirtió. Yada y Yaer bloquearon los ataques de Yaya, y cada vez que Yaya golpeaba a un cuervo, Yayun golpeaba al cuervo controlado, dejándolo incapacitado. Wuya se encargó de bloquear a los cuervos que intentaban ayudar a sus compañeros. Con el paso del tiempo, solo Yaqian y Yazuan permanecieron, ofreciendo una lucha desesperada. Cerca del final de la batalla, para sorpresa de Wuya, Yaya gritó repentinamente y golpeó al desprevenido Wuya, quien entonces fue controlado por Yaya.
Yayun inmediatamente asestó un golpe contundente. En el crucial momento final, decidieron traicionarse mutuamente. Todos querían convertirse en el líder de los cuervos, así que cooperaron para enfrentarse a Wuya, su formidable enemigo. Scar estaba de pie junto al abuelo cuervo, bastante complacido. Independientemente de si sus hermanos menores podrían convertirse en la segunda generación de jóvenes líderes cuervo, al menos su mayor competidor, Wuya, había perdido, traicionado por su propia gente. Los otros jóvenes cuervos aún presentes no representaban casi ningún desafío para Scar. Scar parecía verse ya liderando la bandada después de la muerte del abuelo cuervo. El abuelo cuervo, por otro lado, parecía preocupado, perdido en sus pensamientos. Sexto cuervo, al ver a Wuya caer al suelo, gritó ansiosamente, llamando a su hermano. Extendió sus alas, queriendo volar hacia abajo para verificar la situación, pero el abuelo cuervo lo detuvo. Antes de que se conocieran los resultados, nadie podía interferir en el campo de batalla, de lo contrario, sería imposible ganarse el respeto de la multitud. En medio del caos del campo de batalla, la batalla continuó. Cuervo 1 y Cuervo 2 intervinieron rápidamente para proteger a Wuya, bloqueando a Cuervo Ya y Cuervo Yun, impidiéndoles acabar con él. Los dos hermanos ya consideraban a Wuya su líder y odiaban profundamente a los dos traidores. Así que se lanzaron al ataque y comenzaron a luchar contra Cuervo Ya y Cuervo Yun. Cuervo Fuerte y Cuervo Robusto, al ver a la gente de Wuya peleando entre sí, supieron que su oportunidad había llegado. Se unieron a la refriega, hostigando constantemente a los cuatro cuervos desde fuera. Nadie prestó atención a Wuya, que yacía en un charco de sangre. Después de que los 6 cuervos lucharon y se marcharon, Wuya, quien debería haber estado gravemente herido e inconsciente, sonrió. La combinación de parálisis y golpes fuertes fue realmente poderosa, controlándolo mientras rompía sus defensas. Sin embargo, sus atributos físicos, mejorados por robusto y fuerte, superaban con creces los de cuervos de su edad. Este ataque combinado, aunque comparable al ataque con toda la fuerza de un cuervo adulto, hirió gravemente a Wuya y lo derribó al suelo, pero no fue suficiente para inmovilizarlo. Wuya observó con frialdad cómo Yaya y Yayun lo traicionaban, pero sintió satisfacción por la actuación de Yada y Yaer. Ya que les gusta pelear, entonces dejen que luchen ustedes primero. Wuya planeó tumbarse en el suelo para recuperar fuerzas y disfrutar de los beneficios. Yada y Yaer estaban furiosos. Eran media cabeza más altos que otros cuervos de su edad. Cooperaron a la perfección, desmantelando ataques a tiempo, esquivando el control y evitando golpes fuertes, presionando constantemente a Yaya y Yayun. Aunque Yaya y Yayun poseían habilidades de control y un poder de ataque considerable, fueron rápidamente superados por el grupo más grande y coordinado. Además, los hermanos Yaqian y Yazuan los acosaban constantemente desde la barrera, lo que tensaba aún más la situación. Los 6 cuervos lucharon, dando vueltas, y terminaron de vuelta donde Wuya yacía. Maldita sea, lárguense. Murmuró Wuya, incapaz de mantener la actuación después de solo unos minutos de estar tumbados. Afortunadamente, ninguno de los 6 cuervos era fácil de vencer, y en la caótica batalla, todos se infligieron numerosas heridas. El peor parado fue Cuervo A, cuyo control anormalmente poderoso lo convirtió en un objetivo predilecto. Los hermanos se concentraron en atacar a Cuervo A, intentando eliminar primero al controlador. Justo cuando los 6 cuervos se enfrascaban en un feroz combate, Wuya aprovechó la oportunidad. Atacó a Cuervo Fuerte, el cuervo más veloz y menos herido. Como un águila que atrapa a un polluelo, sus 2 afiladas garras se clavaron profundamente en las axilas del cuervo. Quería inmovilizar primero a esta ágil criatura. Cuervo Fuerte, atacado repentinamente, lanzó un grito estridente, atrayendo al instante la atención de todos. Para cuando los otros 5 cuervos reaccionaron, Wuya había inutilizado temporalmente las alas de Cuervo Fuerte. Pasarían al menos 10 días o 2 semanas antes de que Cuervo Fuerte pudiera volver a volar. Wuya apartó al agonizante Cuervo Fuerte y observó a los 5 cuervos luchando entre sí. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, parte suya, parte de los otros cuervos jóvenes, una mancha rojiza que le daba un aspecto aterrador. Los retadores y traidores estaban aterrorizados, mientras que los leales estaban rebosantes de alegría. Al ver a su hermano herido y tendido en el suelo, Yazuan se apresuró a luchar contra Wuya. Sin embargo, Yada y Yaer la habían herido gravemente en el combate cuerpo a cuerpo anterior y ahora estaba al límite de sus fuerzas. Tras unos pocos intercambios, ella y su hermano yacían juntos.
La cicatriz en la copa del árbol frunció el ceño, depositando sus esperanzas en Yaya y Yayun, quienes habían traicionado a Uguya, rezando por poder lanzar otro ataque combinado. Desafortunadamente, sus esperanzas se hicieron añicos cuando Yara y Yae regresaron al lado de Uguya. Era una situación de 3 contra 2, con el lado más fuerte contra el más débil. A pesar de la desesperada resistencia de Yaya y Yayun, sus heridas eran demasiado graves, y los ataques de Uguya y su grupo eran implacables. Tras asestarle un ataque combinado a Yaer, Yaya, exhausta, fue derribada por Uguya y se desplomó indefensa al suelo. Yayun se quedó sola, y tras darlo todo para derrotar a Yaya, ya gravemente herida, solo pudo mirar a Uguya con resentimiento antes de desplomarse. Finalmente, Uguya dio un paso al frente e hizo que los 2 traidores pagaran un alto precio. Estarían postrados en cama durante al menos un mes. En la copa del árbol, Scarface miró ferozmente a Uguya, quien estaba en el centro. Ya fuera por el control de la bandada de cuervos o por venganza por sus hermanos menores, una batalla entre ambos era inevitable. El abuelo cuervo descendió volando y anunció la victoria de Uguya a la bandada con su canto, otorgándole un estatus comparable al de un cuervo adulto. Uguya se convirtió en el líder de la segunda generación de cuervos jóvenes. A diferencia de la escena anterior, donde los cuervos jóvenes inclinaron la cabeza en señal de sumisión ante Scar, Uguya estaba rodeado únicamente por una alfombra de plumas de cuervo y los graznidos de los cuervos jóvenes que yacían al azar. Esta batalla fue mucho más brutal de lo que había imaginado. Uguya levantó la vista y se encontró con la mirada de Scar en la copa del árbol. La ubicación del líder de la bandada de cuervos sería su próximo objetivo. Y su oponente ahora lo observaba con furia. Después de un largo rato, Scar se fue volando, y los cuervos que yacían en el campo regresaron a casa con sus respectivos amigos y familiares. Sin la obstrucción del abuelo cuervo, el viejo cuervo 6 voló rápidamente para revisar las heridas de Wuya. Wuya batió sus alas, se despidió del abuelo cuervo y, con el viejo cuervo 6, cojeó hacia su hogar en el baobab. Sus heridas tardarían varios días más en sanar. Un pequeño león marrón había estado esperando durante mucho tiempo bajo el baobab de Wuya. Desde que Wuya provocó el conflicto entre Rabi y Gol, Wuya había estado escondido. Hoy no pudo escapar. Cuervo, eres malo. Rabi captó el olor de Wuya y corrió hacia él, mirándolo con fiereza. Esto sobresaltó al viejo cuervo 6, quien quería huir pero no quería abandonar a su hermano, así que se quedó paralizado. Wuya miró al feroz Rabi y asintió levemente. Ahora parecía más un león. Cuervo, habla. Rabi no soportó la fría violencia de Wuya y lo fulminó con la mirada. Wuya gritó 2 veces, indicándole que se apartara. Estoy furioso. Rabi abofeteó a Wuya, algo que siempre hacía cuando estaba enojado. Pero ahora, Wuya estaba cubierto de heridas, y la bofetada lo dejó inconsciente. El viejo cuervo 6 vio a su hermano sujetado por el león y gritó con ansiedad. Cuervo, cállate. Rabi miró fijamente al viejo cuervo 6, molesto por su ruido. En su mente, Wuya era duro, y su comportamiento era solo una broma, una forma de desahogar su ira. Pero esta vez, Rabi no sintió ningún movimiento en su pata. Tomó la pata del león y encontró a Wuya inmóvil. Cuervo, no mueras. Gritó aún más fuerte que Cuervo 6. El cielo estaba nublado y amenazaba lluvia. El pequeño león lamía ansiosamente a su amigo, esperando que esto despertara a Wuya. Al ver a su hermano mayor inmóvil, el miedo de Cuervo 6 al león se desvaneció al instante. Cuervo 6 se abalanzó sobre él, batiendo repetidamente sus alas en la cara de Rabi, intentando que lo soltara. A pesar de los mejores esfuerzos de Cuervo 6, fue como un cosquilleo para Rabi. Cuervo, levántate. Rabi ignoró el aleteo de Cuervo 6, incluso arañándolo con sus garras. Ahora, Rabi solo quería que su amigo despertara. Wuya tosió 2 veces, despertándose. Habiendo perdido demasiada sangre, Wuya necesitaba desesperadamente agua. Pero al ver a Wuya abrir los ojos, Rabi se llenó de alegría, abrazándolo con fuerza y disculpándose sin cesar. Si no me sueltas, moriré de verdad. Gritó Wuya, instándolo a soltarse y marcharse. Esto aterrorizó a Rabi. Pensó que su amigo estaba enfadado con él. Solo pudo agachar la cabeza, observando a Wuya, esperando su primer movimiento. Wuya observó la apariencia de Rabi, un poco decepcionado. El poco ánimo que había cultivado con tanto esfuerzo se había desvanecido. ¿Quería un león, como cría un gatito? Wuya suspiró, pero ahora solo quería beber agua. Caminó hasta un pequeño estanque sucio cercano y bebió profundamente.
Cuervo, está sucio, le siguió Rabí, susurrándole un recordatorio. Cuervo 6 se interpuso entre los dos, receloso del pequeño león. No permitiría que el león volviera a lastimar a su hermano. ¿Qué podía hacer con la suciedad? Si no bebía agua, moriría. Además, Wuya era un pájaro, y el agua sucia contenía abundante comida deliciosa. Tras haber bebido hasta saciarse, Wuya necesitaba reevaluar a este pequeño león. Con casi un año, seguía siendo como un niño. Si bien la inteligencia de los leones es similar a la de los niños, otros leones al menos tienen algo de espíritu de lucha. Rabí, en cambio, era mimado por Dor en casa y Wuya jugaba con él de diversas maneras todos los días. No se preocupaba por la comida ni la bebida, y solo jugaba. No se comportaba como un león en absoluto. Incluso con Wuya jugando con él, Rabí no peleaba con sus hermanos y hermanas como otros cachorros de león, por lo que Rabí carecía por completo de espíritu de lucha. Era hora de que Wuya se distanciara de este cachorro consentido. Por lo tanto, en lugar de consolar a Rabí con su habitual canción infantil, Wuya fingió estar realmente enojado. Después de gritar 2 veces, aguantó el dolor y voló hacia un baobab. El viejo cuervo lo siguió, dejando al pequeño león desconcertado, sin saber qué hacer. Duele tanto. Wuya apretó los dientes de dolor al regresar a casa. Había librado una batalla sangrienta y sentía que su cuerpo se desmoronaba. El rabino lo golpeó brutalmente y sintió como si llevara un rato muerto. Afortunadamente, el resultado fue favorable. Tras una feroz batalla, Wuya se convirtió en el líder de la segunda generación de cuervos jóvenes. ¿Por qué ser un cuervo tiene que ser tan arduo? Wuya yacía en una rama, quizás debido a la excesiva pérdida de sangre, y por primera vez, se sintió agotado por ser un cuervo. Convertirse en un rey que surca los cielos es realmente difícil. Con sueños de futuro en su corazón, Wuya se sumió en un sueño profundo. El sonido de las gotas de lluvia repiqueteaba, el agua filtrándose por los huecos de los árboles, lavando las manchas de sangre del suelo y borrando todo rastro de la reciente batalla. Las fuertes lluvias duraron un mes, el último canto del cisne de la temporada de lluvias. Las lluvias torrenciales hicieron que el río Sokoto creciera, expandiendo su superficie hasta 400 o 500 metros, desbordándose y causando inundaciones generalizadas. Afortunadamente, el matorral donde vivían los cuervos estaba en una pendiente alta y no estaba sumergido. Las heridas de Wuya estaban casi completamente curadas. Lo que debería haber sido una recuperación de una semana se retrasó por la bofetada del cachorro de cuervo, dejándolo postrado en cama durante un mes. Durante este tiempo, las visitas de Rabí disminuyeron de una vez al día a una cada 2 días, y finalmente a una vez a la semana. Wuya estaba bastante satisfecho. Antes había consentido demasiado a Rabí e interferido excesivamente en su vida, lo cual tuvo cierto impacto. Ahora, sin Wuya para jugar con Rabí, y con su hábitat rodeado por las inundaciones, el ocioso Rabí solo podía optar por pelear juguetonamente con sus hermanas. Cada vez que Rabí peleaba con sus hermanas, Wuya observaba desde las copas de los árboles. Al principio, Rabí lo tomó como un juego, pero luego se tomó en serio los ataques de sus hermanas. Observó cómo pasaba de no poder vencer a nadie a poder vencer a cualquiera, y finalmente incluso a poder luchar contra 4 a la vez sin estar en desventaja. Tras cada victoria, Rabí rugía al cielo, proclamando su victoria. Era un verdadero león. Wuya voló sobre nosotros. Era la primera vez que buscaba activamente a Rabí este mes. Cuervo, estás aquí. Rabí, a diferencia de su habitual frivolidad, se mostró mucho más sereno. Wuya se paró de cabeza, usando un llamado para mostrar amabilidad. El león instintivamente quiso abofetearlo por ofenderlo, pero en lugar de eso usó palabras. Yo, cara, cuervo, baja. Después de todo, seguían siendo amigos. Aunque había crecido y comenzaba a preocuparse por su reputación, aún recordaba a su buen amigo. Wuya no siguió de pie sobre la cabeza de Rabí, sino que voló hacia él, usando un llamado para indicar que había avistado una presa. Antes, Wuya había visto una manada de mus en las copas de los árboles, arrastrada por una inundación hacia el lado oeste del bosque, y se movían constantemente hacia él, buscando un lugar donde aterrizar. Por lo tanto, Wuya planeó usar la manada de mus para probar el nivel de habilidad de Rabí. Cuervo, vamos. Rabí asintió, indicando que Wuya debía liderar el camino. Él también quería probar una pelea de verdad, en lugar de un simple combate de entrenamiento con sus hermanas. El arbusto no era grande, y el cuervo y el león llegaron rápidamente al lado oeste. Con cuerpo de caballo, cabeza de toro y patas de antílope, el ñu parecía una mezcla de varias especies.
Rabi se escondió entre los arbustos, esperando a que el ñu llegara a la orilla. Las embravecidas aguas dificultaban el avance del ñu. Pero si hubieran sabido que un león los esperaba en su destino, tal vez habrían estado dispuestos a dejarse llevar. Poco después, un desafortunado ñu, tras sufrir muchas penurias, finalmente llegó al matorral. Agotado por la inundación, pastaba. Un rabino rodeó sigilosamente al desafortunado ñu, le apuntó al cuello y saltó, mordiéndolo. El ñu, con el olfato afectado por la inundación, no notó al león que tenía delante. Pero cuando el dolor lo azotó, el desafortunado ñu comprendió. Luchó por librarse del rabino que le mordía el cuello, gritando con fuerza para advertir a su compañero del peligro. El rabino no le dio oportunidad. Aumentando la fuerza de su mordida, el rabino golpeó con fuerza sus dos patas delanteras en la cabeza del ñu. El desafortunado ñu, ya exhausto por vadear las aguas de la inundación, quedó inconsciente por los golpes en la cabeza. Lamentablemente, nunca volvió a despertar. El rabino mordió la tráquea del hombre, y el desafortunado compañero dejó de respirar. A pesar de que su presa era un ñu que se ahogaba, el rabino lo había logrado, completando su caza en solitario. Wuya asintió levemente, aprobando la actuación del rabino. El rabino rugió con fuerza al ñu que aún nadaba en el agua, afirmando su propiedad de la tierra. Mostró todo el poder de un león. Mientras tanto, en una ladera cercana, Dol miraba a su amado hijo menor con emociones complejas. Tras haber sufrido la traición de su hijo mayor, también albergaba sospechas sobre el menor. Al fin y al cabo, era un león. Han terminado 4 meses de temporada de lluvias. Las crecidas del río Sokoto han retrocedido y toda la cuenca ha entrado en su temporada alta. La primavera, rica en recursos, ha llegado y las praderas rebosan de vida, un escenario rebosante de vida. Estas praderas proporcionan abundante alimento a los herbívoros, y cada vez más de ellos migran aquí. Los baobabs y las acacias, de los que dependen las aves para sobrevivir, han entrado en su temporada de fructificación. La abundancia de recursos ha transformado las relaciones entre los cuervos, pasando del conflicto al intercambio mutuo. Los cuervos alcanzan la edad adulta a los 3 años y, salvo circunstancias imprevistas, pueden vivir entre 12 y 15 años. El abuelo cuervo sobrevivió a esta temporada de lluvias y parece estar mostrando signos de mejoría. Aunque no es tan feroz como antes, al menos está vivo. El ritmo de crecimiento de Scar es uno de los mejores de los cuervos, solo superado por el de los 2 cuervos con su acelerado talento para el crecimiento. Pero Wuya, a sus 7 meses, crece a un ritmo aún más anormal. Tras un rápido desarrollo, su tamaño actual ha alcanzado al de Scar, solo una cabeza más bajo. Esto hace que las preocupaciones de Scar se agraven cada día. Para Scar, si el abuelo cuervo hubiera vivido 1 o 2 años más, dándole tiempo a la segunda generación de cuervos, especialmente a Wuya, para desarrollarse, se habría enfrentado a un formidable competidor en su camino de custodio a tomar el control de la bandada. En la mayoría de las bandadas de cuervos, incluso si 2 cuervos alfa son enemigos, el más joven respeta al mayor. Pero ahora, aunque Scar actúa como custodio y es mayor que Wuya, Wuya ignora en gran medida sus órdenes y actúa según su propia voluntad. A Wuya no le importa la edad ni la jerarquía como a otros cuervos. Ante la implacable presión de Scar, Wuya solo tiene un pensamiento. Ya que has desenvainado tu espada, la mía no será menos efectiva. Actualmente, entre la segunda generación de cuervos, solo los hermanos menores de Scar siguen sirviéndole y obedeciendo sus órdenes. Los demás cuervos se han aliado con su cuervo alfa, Wuya. Por encima de ellos, el abuelo cuervo podía regresar al trono en cualquier momento, renunciando a su puesto interino. Por debajo, Wuya crecía rápidamente y se volvía cada vez más poderoso, un competidor formidable. Scar se sentía como si lo estuvieran asando en el fuego. Por lo tanto, sus conexiones con otros cuervos se estrecharon cada vez más, enviando a menudo a su hermano menor, cuervo fuerte, a la naturaleza. La abundancia de comida hizo que muchas criaturas entraran en su época de apareamiento. Los cuervos grandes buscaban pareja internamente, mientras que los cuervos más pequeños interactuaban y buscaban pareja entre sí. Los cuervos de Wuya no tenían ninguno de la edad adecuada, por lo que una interacción esporádica debería haber bastado. Sin embargo, descubrió que Scar enviaba a Cuervo Fuerte a interactuar con otros cuervos con frecuencia, excediendo con creces la frecuencia normal. Wuya decidió seguir a Cuervo Fuerte para ver a dónde iba y, de paso, para averiguar qué tramaba Scar. Cuervo Fuerte era muy rápido. Wuya apenas podía seguirlo.
Lo persiguió a toda velocidad mientras intentaba evitar ser descubierto. Finalmente, vio a Crow Strong desaparecer entre unos arbustos a lo lejos. Esto hizo que la expresión de Wuya se sintiera un tanto extraña. Conocía ese matorral. Era donde había descubierto previamente un gran grupo de cuervos con armadura de artillería. Parecía que una inundación los había arrastrado. El lugar había vuelto a ser habitable, con muchas aves yendo y viniendo, incluyendo bastantes cuervos. Wuya no se apresuró a entrar, sino que encontró una roca cercana y observó el ir y venir de los cuervos. No fue hasta que notó que uno de los dos cuervos posados en lo alto de las copas de los árboles solo tenía una pata que se dio cuenta de que era la bandada de cuervos que había llegado a su territorio para luchar por él. Tras dar vueltas durante un buen rato y comprobar que la infantería de artillería había sido derrotada por la inundación, regresaron a su territorio original. Sin embargo, tras el largo viaje y numerosas batallas, su número parecía haber disminuido. Aunque las bandadas de cuervos solían pelear entre sí y enviaban pequeños grupos a explorarse, no cortaron completamente el contacto. El anterior ataque a gran escala de esta bandada había traspasado la línea de combate, provocando que la relación entre las dos bandadas se volviera completamente hostil. En otras palabras, Scarface se había confabulado con el enemigo. Parecía que su rápido crecimiento y su liderazgo sobre los otros cuervos para resistir las órdenes de Scarface lo habían llevado a elegir un camino diferente. Cuando Cuervo Fuerte emergió de entre los arbustos, Wuya volvió a estar seguro de que Scarface se había confabulado con el enemigo. Sin embargo, no decidió decírselo inmediatamente al abuelo Cuervo. El abuelo Cuervo ya era bastante viejo y su fuerza de combate no era la misma que antes. Tal vez no pudiera con los dos cuervos líderes. La confabulación de Scarface no era diferente a invitar a un lobo a la casa. Y Wuya claramente no era rival para los cuervos líderes. También había notado el estado demacrado del abuelo Cuervo. Wuya pensó que la razón por la que Scarface no había contactado directamente a los cuervos líderes para atacar era probablemente porque aún no había descubierto la condición del abuelo Cuervo. Después de todo, Scarface no era estúpido. Conocía las consecuencias de invitar a un lobo a la casa. Sin conocer la verdadera condición del abuelo Cuervo, Scarface no usaría fácilmente esta carta del triunfo. Si el abuelo Cuervo solo estaba experimentando un estallido final de energía antes de morir, entonces solo necesitaba esperar a que el abuelo Cuervo muriera para reprimir a Wuya y ascender a una posición más alta. Si la condición del abuelo Cuervo era normal, pero podía vivir en paz un par de años más, entonces a Scarface no le importaría invitar a un lobo a la casa, dejando que el abuelo Cuervo muriera en la guerra. En ese momento, Scarface pasaría de ser el custodio a convertirse en el líder, guiando a la bandada de cuervos a encontrar un nuevo hábitat. Habiendo averiguado todo esto, Wuya tuvo una buena idea. Ya que quieren saber sobre el abuelo Cuervo, se los contaré. Wuya había estado al acecho durante varios días, esperando finalmente que un pequeño grupo de la bandada rival de cuervos fuera a investigar. Wuya regresó a la bandada antes que ellos y desafió al abuelo Cuervo. Esto sorprendió a todos los cuervos, e incluso el abuelo Cuervo no pudo entender qué quería hacer su habitualmente respetuoso nieto. El padre Cuervo voló apresuradamente, disculpándose repetidamente con el abuelo Cuervo, intentando detener a su hijo. Pero Wuya ahora le llevaba una cabeza, y ya no pudo detenerlo. Wuya se paró en el suelo, empujó al padre Cuervo a un lado y se burló con sus gritos. «Viejo Den, baja y lucha». Aunque el abuelo Cuervo no entendía lo que hacía su nieto, seguía siendo el cuervo líder y tenía que salvar las apariencias. Así que el abuelo Cuervo voló, se acercó a Wuya y preguntó, confundido, con sus gritos. «Nieto, ¿qué pasa?» Wuya extendió las alas, sacudió las plumas de la cola y adoptó una postura de combate. Tras adoptar una postura de combate, Wuya continuó provocando al abuelo Cuervo con sus gritos, instándolo a luchar. Los demás cuervos adultos volaron hacia él, intentando persuadirlo de que abandonara su conflicto con el abuelo Cuervo y hablara. El plan de Wuya era simple. Fingir una pelea con el abuelo Cuervo para engañar a Scarface y hacerle creer que este no solo estaba ileso, sino que era aún más fuerte que antes. Mientras el abuelo Cuervo pareciera un luchador formidable, los cuervos líderes sospecharían de Scarface, lo que afectaría su relación. Esto retrasaría la pelea e impediría que los cuervos líderes atacaran con facilidad. Scarface había llegado al lugar hacía mucho tiempo, tras presenciar el repentino arrebato de Wuya. Sentía curiosidad por el poder actual del abuelo Cuervo. Solo después de averiguarlo, Scarface pudo decidir si contactar a los cuervos líderes y que lideraran a sus tropas para atacar.
Al ver que el abuelo cuervo se resistía a atacar, Wu Ya suspiró. Parecía que el abuelo cuervo estaba experimentando un último estallido de energía antes de morir. Sin embargo, para ganar tiempo, no tuvo más remedio que desafiar a sus superiores. Así que, bajo la mirada de todos, Wu Ya atacó al abuelo cuervo. Mientras Wu Ya rodeaba al abuelo cuervo, provocándolo constantemente con sus gritos, este no tuvo más remedio que aceptar el desafío, aunque no quisiera. Aunque Scarface se había hecho cargo temporalmente de la bandada, seguía siendo nominalmente el líder. La autoridad del líder no podía ser desafiada por un joven. Así que graznó 2 veces para indicar su aceptación, adoptó una postura de combate y observó cada movimiento de Wu Ya, calculando el ritmo de sus ataques y buscando sus debilidades. A este nieto que crecía a un ritmo extremadamente rápido, no lo subestimó, sino que decidió luchar con todas sus fuerzas. El aparentemente frágil abuelo cuervo, en ese momento, parecía haber recuperado su antigua ferocidad. Al ver esto, los demás cuervos adultos ya no intentaron detenerlo, sino que se hicieron a un lado, preparándose para afrontar cualquier imprevisto. Al igual que Scarface, ansiaban saber cuán fuerte era ahora el abuelo cuervo. A pesar de su lealtad, su salud se había estancado desde su lesión, y solo recientemente mostraba signos de mejora. Tener un líder fuerte era algo que todo cuervo deseaba. Por lo tanto, solo Wu Ya y el abuelo cuervo permanecieron en el campo. El ambiente se tensó, como si una pelea pudiera estallar en cualquier momento. Wu Ya rompió el empate primero, atacando el cuello del abuelo cuervo. Para que la actuación fuera convincente, Wu Ya bajó la cabeza y picoteó repetidamente el aire frente al abdomen del abuelo cuervo, viéndolo alzar las alas para defenderse. El abuelo cuervo estaba aturdido, pero sus ataques no cesaron. Rápidamente usó su otra ala para aplastar a Wu Ya. Wu Ya usó esta fuerza para batir sus alas, fingiendo ser derribado, creando una distancia de 3 metros. El abuelo cuervo sabía que era viejo y no pudo reaccionar al cambio de táctica de Wu Ya. Pero lo que no esperaba era que Wu Ya no le hubiera dado en el abdomen. Aún más inesperado fue que la fuerza que usó definitivamente no fue suficiente para derribar a un cuervo del tamaño de Wu Ya. Pero Wu Ya voló de inmediato. Este intercambio pareció diferente a los otros cuervos. El abuelo cuervo reaccionó rápidamente al primer ataque de Wu Ya, pero como los dos cuervos se superpusieron, no pudieron ver lo que sucedió después de que Wu Ya cambiara a atacar el abdomen. Sin embargo, el hecho de que el abuelo cuervo no estuviera herido mostraba que parecía haber esquivado todos los ataques de Wu Ya desde el mismo lugar. El abuelo cuervo ni siquiera había retrocedido 1 centímetro. Finalmente, incluso abofeteó a Wu Ya, que era casi un cuervo adulto, para alejarlo. La destreza de combate de Wu Ya había sido impresionante en batallas anteriores, sus habilidades y fuerza reconocidas por la bandada. Nadie sospechó que estaba perdiendo la pelea. Solo sentían que el abuelo cuervo era más fuerte que antes de ser herido. Wu Ya se sacudió el polvo, gritó y asumió una postura de ataque. Wu Ya cargó hacia adelante como una bala de cañón, su pico apuntando directamente a la cabeza del abuelo cuervo, pero en el último momento, se produjo una desviación apenas perceptible. La reacción del abuelo cuervo fue lenta. Solo logró esquivar cuando Wu Ya estaba justo frente a él. El abuelo cuervo, tras esquivarlo, se dio cuenta de que no necesitaba esquivar nada. El ataque de Wu Ya nunca lo alcanzaría. Instintivamente, el abuelo cuervo contraatacó, golpeando a Wu Ya 2 veces con su pico, haciéndole sangrar profusamente. Esto lo desconcertó aún más. ¿Cómo se había vuelto su nieto tan novato, que incluso su precisión de ataque había disminuido? De repente, la bandada de cuervos vitoreó. A sus ojos, el abuelo cuervo había esquivado el rápido ataque de Wu Ya con un toque magistral e incluso contraatacó a este joven desobediente 2 veces. Al oír los vítores, el abuelo cuervo pareció comprender algo. Este nieto era muy poderoso a los ojos de los cuervos, y había neutralizado su ataque sin esfuerzo. Por lo tanto, a sus ojos, parecía más fuerte que antes de su lesión. Wu Ya lo estaba ayudando a reconstruir su prestigio. De lo contrario, dada la fuerza de Wu Ya, podría ganar, pero no tan fácilmente. Tras darse cuenta de esto, el abuelo cuervo rugió y se lanzó al ataque contra Wu Ya. Como estaba fingiendo, tenía que fingir hasta el final. No podía ser Wu Ya quien atacara siempre. En ese momento, parecía poseer el mismo carisma que antaño como cuervo líder de la bandada. Invencible, victorioso en cada batalla. No solo la bandada estaba conmocionada, sino que Wu Ya también se sobresaltó. Maldita sea, ¿esto es en serio? Pensó. Debería habérselo dicho al abuelo cuervo.
Pero parecía que Wu Ya no podía transmitir el significado de una pelea amañada. Los gritos del cuervo no podían transmitir esa información. Wu Ya intentó esquivarlo, pero era demasiado tarde. El abuelo cuervo se abalanzó sobre él. La gran diferencia de tamaño le dificultaba el movimiento, con el ala izquierda firmemente mordida. Wu Ya agitó brazos y piernas, intentando forcejear, pero fue en vano. Tras presenciar el poder de la mordedura del abuelo cuervo, Wu Ya no quería convertirse en un cuervo incapacitado para volar, así que rápidamente usó sus llamadas para mostrar debilidad, rindiéndose. El abuelo cuervo sangró un poco del ala de Wu Ya, dejándolo incapacitado para usar su ala izquierda durante al menos una semana como castigo. Al final, la bandada aplaudió la victoria del abuelo cuervo. Vieron regresar al poderoso abuelo cuervo. Wu Ya lo había logrado. Había dado el ejemplo de un anciano aún fuerte y vigoroso para el abuelo cuervo. Scarface, de pie en lo alto, tenía un aspecto extremadamente sombrío. No esperaba que el abuelo cuervo fuera tan fuerte. Scarface sentía que incluso si la pareja de cuervos que lideraban atacaba junta, podrían no ser rival para el abuelo cuervo. El plan de Scarface de usar al enemigo en su beneficio podría haberse frustrado. Un equipo de reconocimiento de la bandada de cuervos rival, a lo lejos, también avistó la imponente figura del abuelo cuervo y evaluaba su destreza en el combate. Esa noche, Wu Ya yacía en el suelo, escuchando los regaños de su padre. Abuelo, respeto. Lucha. No. Su padre lo reprendió por desafiar al abuelo cuervo y le aconsejó que fuera más respetuoso con los mayores en el futuro. Inesperadamente, el abuelo cuervo llamó a la puerta y lo ahuyentó. Wu Ya se levantó rápidamente, hizo una reverencia respetuosa al abuelo cuervo y gritó: «Enemigo, enemigo». El abuelo cuervo indicó que comprendía y le agradeció. Tras la pelea, el viejo Seis Cuervo se acercó y le comunicó que habían avistado al enemigo. El abuelo cuervo patrulló el territorio y descubrió al equipo de observación que se marchaba. En ese momento, el abuelo cuervo comprendió plenamente el extraño comportamiento de Wu Ya ese día. Una actuación para el enemigo que, al mismo tiempo, reconstruía su prestigio. Esto lo llenó de satisfacción. Había criado a un buen nieto. Así que vino a revisar las heridas de Wu Ya. Abuelo y nieto se sonrieron y graznaron con fuerza. Mientras tanto, el ambiente era tenso en otra bandada de cuervos. El equipo de observación trajo información de que el abuelo cuervo seguía siendo muy poderoso. Sin embargo, la pareja líder de cuervos reflexionaba sobre la situación desde su alto cargo. Scarface había estado enviando gente para decir que el abuelo cuervo estaba débil, instándolos a atacar. Ahora, la investigación revelaba una historia completamente diferente, demostrando que Scarface había mentido. Su bandada de cuervos se había debilitado, casi al mismo nivel que la de Wu Ya, y un ataque precipitado solo aumentaría las bajas. Además, era muy probable que Scarface los estuviera engañando, ya que les había tendido una emboscada, esperando a que cayeran en ella. Esto los enfureció. Así que, al día siguiente, cuando Cuervo Fuerte volvió a comunicarse, fue brutalmente golpeado y expulsado. No querían provocar un conflicto fácilmente, así que no mataron a Cuervo Fuerte. El plan de Wu Ya había tenido éxito. En la cima de su prestigio, el abuelo Cuervo recuperó el control de la bandada de manos de Scarface. Scarface y Wu Ya estaban ahora en igualdad de condiciones, pero el abuelo Cuervo se había inclinado hacia Wu Ya. Sin embargo, persistían los enemigos externos, y Wu Ya no podía darse el lujo de ser complaciente. El abuelo Cuervo, tras haber sobrevivido a esta temporada de lluvias, probablemente no llegaría a la siguiente. No obstante, el abuelo Cuervo le dio a Wu Ya tiempo para desarrollarse. Con Scarface albergando ambiciones internas y la pareja líder de cuervos acechando externamente, Wu Ya tuvo que prepararse para cualquier imprevisto antes de la muerte del abuelo Cuervo. Solo quería desarrollarse. Una vez que se hiciera lo suficientemente fuerte, podría derrotar a todos sus enemigos y guiar a la bandada hacia la prosperidad. Así que, poco después de recuperar sus alas, Wu Ya fue a patrullar los arbustos cercanos. Quería mejorar aún más sus habilidades mediante la caza. Aunque Wu Ya era tan pequeño como un gallo pequeño, en realidad era solo un cuervo, y las presas que podía cazar eran limitadas. Durante la temporada de lluvias anterior, las fuertes lluvias continuas le impidieron aventurarse. Ahora, quería observar los alrededores para determinar sus objetivos de caza. La orilla norte del río Sokoto era una sabana compuesta de pastizales y matorrales, que se volvían de un amarillo pálido durante la estación seca. La orilla sur del río Sokoto consistía en parte en una continuación del entorno de la orilla norte y el hábitat de la bandada de cuervos de Wu Ya.
Otra parte era un bosque húmedo, repleto de diversas criaturas. Más al sur, el río Níger, que fluye por África Occidental, se unía al río Sokoto antes de desembocar en el Golfo de Guinea. Wuya evaluó sus fuerzas. Adentrarse en el bosque húmedo aún estaba muy por encima de sus capacidades. La orilla norte estaba ocupada por grandes bandadas de cuervos. Visitar su territorio estaba bien, pero realizar una cacería a gran escala allí plantearía dudas sobre su supervivencia. Wuya solo podía observar qué otras criaturas había cerca en la orilla sur. Criaturas lo suficientemente numerosas como para cazarlas fácilmente. La atención de Wuya se centró primero en las aves, ya que sus talentos probablemente serían más compatibles. Las aves pequeñas de la zona eran principalmente gorriones, pero su velocidad dificultaba la caza. Las aves restantes eran en su mayoría de tamaño mediano, como el picabueyes de pico rojo y el búho pescador marrón, de color canela y cabeza redonda. Podría intentar cazar crías solitarias, pero eso era demasiado ineficiente y no garantizaba un talento. En cuanto a las aves grandes y rapaces, Wuya estaba demasiado ocupado evitándolas como para cazarlas. Durante un tiempo, no pudo encontrar presas adecuadas. Frustrado, Wuya centró su atención en la comida, con la esperanza de encontrar un gran enjambre de insectos, como había hecho antes. Desafortunadamente, con el fin de la temporada de lluvias, la cantidad de aves en la zona había aumentado, y los insectos, a diferencia del escarabajo de artillería, rara vez formaban grandes enjambres. Después de un día ajetreado, Wuya había matado 30 o 40 insectos, pero no había obtenido ni un solo talento. Las demás aves miraban a Wuya con ojos extraños. ¿Por qué este cuervo mataba pero no comía? Al anochecer, Wuya, al no encontrar un objetivo adecuado, decidió volver a casa. Cerca de allí, se encontró con su viejo amigo Rabi. Rabi respiraba sobre un montículo de tierra en la ladera de una colina, sin saber bien qué era. Wuya aterrizó a su lado, observando el montículo. Cuervo, hormigas. Mientras Rabi dormitaba, numerosas hormigas se le subieron encima y lo picaron, causándole una intensa picazón. Tras bañarse en el río, siguió el olor hasta ese lugar y descubrió el hormiguero. Wuya, que había estado buscando un objetivo adecuado, babeaba. Un termitero recién construido. Era justo lo que había soñado. Numerosos y fáciles de cazar. Así que, justo delante de Rabi, Wuya pateó el termitero, creando un agujero. El denso enjambre de termitas hizo que el pequeño león retrocediera involuntariamente unos pasos, rugiendo furioso hacia el termitero. Rabi había sido gravemente picado por termitas antes, y se sentía indefenso ante un grupo tan denso de pequeñas criaturas. Wuya agachó la cabeza y aplastó a las termitas una a una con sus afiladas garras. Gracias a sus densas plumas, pudo resistir los ataques. Sin embargo, cuando una termita se acercó a sus ojos, tuvo que cerrarlos y negar con la cabeza. Cuervo, peligro, le susurró Rabi a Wuya, pero este no se atrevió a acercarse por miedo a que las hormigas se le acercaran. En ese momento, Wuya estaba cubierto por un denso enjambre de termitas, con un aspecto bastante espantoso. Wuya no sentía miedo a las termitas, solo el deseo de hacerse más fuerte. En su opinión, matar termitas con sus garras seguía siendo demasiado ineficaz. Después de la inundación, quedaron muchos charcos cerca de los arbustos, lo que le dio una idea a Wuya. Echó a correr, encontró un pequeño charco cerca y se lanzó, con la intención de ahogar a todas las termitas que tenía en el cuerpo. Aunque muchas termitas forcejearon y se alejaron nadando, la velocidad a la que las mataron fue significativamente mayor. Así que Wuya empezó a correr una maratón. Wuya corrió de un lado a otro docenas de veces, dejando a Rabi atónito. ¿Qué hacía este tipo? Wuya permaneció en silencio, simplemente corriendo la maratón de un lado a otro. No se atrevía a volar, porque al hacerlo, se le formaban huecos en las plumas, lo que daba a las termitas la oportunidad de infestarlo. Si las termitas se metían dentro, lo morderían. Tras llenar más de una docena de charcos, el termitero estaba casi vacío. Wuya finalmente avistó a la reina termita. Tras este premio, recibió la tan esperada notificación del sistema. Maté a la reina termita y obtuve el talento núcleo central. Núcleo central te permite expresar tus pensamientos con precisión a los miembros de tu grupo tras convertirte en líder. Wuya estaba encantado. Aunque no era un talento de combate, le permitiría dirigir la bandada con más confianza en la batalla tras convertirse en líder. Con una mente estratégica, el grupo sería invencible. Empapado, Wuya saltó a la espalda de Rabi, gritando que volviera a casa. Cuervo, demasiada agua, dijo Rabi con cierto desdén, pero aún así lo llevó de vuelta.
Los arbustos parecían menos tranquilos. Hoy, los arbustos daban la bienvenida a unos visitantes inesperados. Un grupo de babuinos. Originalmente vivían en los humedales y bosques del sur, pero por alguna razón, habían escapado. El rey león, Dol, se enfrentaba a ellos. Afortunadamente, los leones ya eran casi adultos y, por lo tanto, no les temían a los babuinos. Ahora estaba ayudando al león a ahuyentar a los babuinos. Los babuinos, aterrorizados, treparon a los baobabs, temblando de miedo. Estaba oscureciendo, lo que dificultaba luchar contra ellos desde los árboles. Dol solo pudo rugir furioso desde abajo, tratando de ahuyentarlos. Estos babuinos parecían haber tomado algún tipo de veneno. Estaban aterrorizados por los leones, temblando de miedo. Pero se negaron a irse, temerosos de adentrarse en las praderas nocturnas, como si algo más aterrador que los leones acechara allí. Wu ya lo encontró extraño. Usando su habilidad ocultamiento, había pasado incontables noches en las praderas. No podía imaginar qué criatura podría asustar a una tropa de babuinos como esta. No había muchos baobabs en esta espesura. Los cuervos estaban todos apiñados en una. Malditos babuinos. Pensé que intentaban robarle el territorio al león, pero han venido a por mi casa. Se quejó Uya. La rama donde solía dormir había sido ocupada por una madre babuino y sus cachorros. Al amanecer, la pradera volvió a la vida. Uya no había pegado ojo la noche anterior. La tropa de babuinos y los leones habían estado enzarzados en un enfrentamiento toda la noche. Otras aves que pasaban, buscando refugio, gritaban y salían volando al ver a los babuinos en los árboles. Incluso los compañeros de Wu ya les gritaban a los babuinos, intentando ahuyentarlos. Después de un día corriendo una maratón, Wu ya solo quería dormir bien. Las ramas bajo sus pies nunca se sentían tan bien como aquella en la que solía descansar. ¿Por qué no se habían ido esos malditos babuinos? Wu ya se quedó sin palabras. Estos despreciables forasteros estaban desperdiciando la fruta verde de sus baobabs. Arrancaban una fruta, daban un par de mordiscos a la mejor parte y luego la tiraban. Algunos incluso se atrevían a lanzársela a los leones, pero todos la esquivaban. Aunque los insectos son la principal fuente de alimento del cuervo, estos frutos verdes son la reserva de la bandada. Maduran durante la estación seca, cuando los pastizales pierden su verdor y los insectos escasean. Los cuervos dependen de estos frutos para sobrevivir, y ahora estos babuinos han arruinado gran parte de ellos. Estos forasteros no solo disgustaban a los cuervos, sino también a los leones rugientes en el suelo. Ahora, estos babuinos parecen creer que los leones no pueden trepar a los árboles, de ahí su arrogancia. Al vivir en bosques húmedos donde no hay leones, han desarrollado una percepción errónea de los leones. Quizás los babuinos creen que los árboles les brindan protección, permitiéndoles disfrutar con seguridad de sus deliciosos frutos. Los babuinos han confundido los gruñidos del león con ruido ambiental y ya no tienen tanto miedo como antes. El rey león Dol sabía que esto no podía continuar. Si lo hacía, su majestad se perdería. Tenía que hacer algo. Y ahora que era de día, ya no necesitaba temer la visibilidad reducida de la noche. Por fin podía desatar su poder. Dol el león rugió a la tropa de babuinos en los árboles, su última advertencia. Al mismo tiempo, Dol ordenó a su manada que rodeara los baobabs. Los babuinos ya no se tomaban en serio a este león, que no se había atrevido a trepar a un árbol en toda la noche. Aullaban, aparentemente burlándose de Dol. Insensato. Ese era el único pensamiento de Wu Ya. Dol había llegado al baobab donde vivía Wu Ya, el más bajo de la espesura. Dos babuinos machos y una hembra con su cría estaban encaramados en él. Seguían burlándose de la criatura de cuatro patas, completamente inconscientes del peligro inminente. Dol rugió y trepó rápidamente al árbol, enfrentándose a un babuino macho que reía a carcajadas. ¿Riendo? ¿Acaso no le gustaba reír? ¿Por qué no se reía ahora? Antes de que el babuino macho pudiera reaccionar, Dol le arrancó la cabeza de un mordisco. Al instante, la tropa de babuinos enmudeció y prorrumpió en aullidos, intentando dispersarse y huir. Pero las leonas y sus crías llevaban un rato esperando bajo los árboles. 9 leones formaban un perímetro alrededor de los 7 baobabs, impidiendo que los babuinos escaparan fácilmente. Los 5 babuinos que acababan de saltar quedaron reducidos al instante a cadáveres en charcos de sangre. Solo un babuino, gracias a las tácticas dilatorias de sus compañeros, logró escapar. Esto conmocionó profundamente a toda la tropa. Por un momento, no se atrevieron a bajar de los árboles, sino que solo pudieron acurrucarse temblando en las puntas de las ramas.
Dol, encaramado en el árbol, se acercó lentamente a otro babuino macho, que aullaba sin cesar en el borde de la rama, intentando ahuyentarlo. A pesar de estar en lo más alto de la rama, Dol tenía un plan. Le rugió a Lady, que estaba cerca, indicándole que se acercara. Lady corrió y esperó bajo el babuino. El árbol en sí no era muy viejo, y el peso de Dol y el babuino macho ya había ejercido una presión considerable sobre las ramas. Dol caminó paso a paso hacia el babuino macho, mostrando los colmillos. Presa del pánico, el babuino macho se aferró con fuerza a la rama, aullando sin cesar, intentando ahuyentar a Dol. Pero la delgada rama no pudo soportar el peso de Dol y el babuino y se quebró. Dol, al ser un felino, reaccionó rápidamente, saltando al otro lado de la rama en cuanto notó el problema. El babuino macho, sin embargo, estaba demasiado asustado como para agarrarse a otras ramas durante su caída y se estrelló contra el suelo. Levi se encargó rápidamente del babuino macho, dejándolo sangrando profusamente y con un aspecto bastante lamentable. Solo una madre babuino y su cría permanecieron en el árbol, ahora en un estado de pánico extremo. La madre babuino colgaba indefensa del extremo de la rama donde Wu ya solía descansar. Dol ya había rodeado las capas de ramas y la había alcanzado, aullando. Si Dol seguía presionando, podría romper la rama, dejándola sin escapatoria. La madre babuino sabía que tenía que hacer algo por su cría. Se aferró a su bebé, agarrando la rama con una mano y tirando de él hacia arriba con la otra. Para asombro de Wuya, la madre babuino arrojó con fuerza a su cría hacia el baobab más alto. Su compañero la atrapó sana y salva. Entonces la madre babuino lanzó un grito y cargó directamente contra Dol. Quería ganar tiempo para que sus compañeros pudieran escapar con sus crías. Esto le vino de maravilla de Dol. Le preocupaba que la rama se rompiera y cayera. Ahora, la madre babuino atacaba, aprovechando las ramas más gruesas, lo que le permitía a Dol desatar todo su poder. La diferencia de tamaño entre ellos era demasiado grande. La madre babuino solo pudo arañar la cabeza de Dol unas cuantas veces cuando Dol la mordió en el cuello. Sin embargo, cuanto más aguantaba la madre babuino las mordeduras de Dol, más tiempo podía contenerlo. Al mismo tiempo, la madre babuino gritó, indicando a sus compañeros que escaparan. La tropa de babuinos, previamente aturdida por el león, aprovechó la oportunidad y se dispersó. Para ellos, si no se marchaban, el resultado sería que Dol los eliminaría árbol por árbol. Solo escapando tendrían una oportunidad de sobrevivir. Los babuinos mayores tomaron la iniciativa de luchar contra el león, aunque fue una matanza unilateral. El rey babuino se enfrentó a Rabi. Aunque era el más fuerte de toda la manada, Rabi luchaba contra Rabi, y no tenía ninguna posibilidad de ganar. Enfrentado a un león macho, por el bien de su tribu, solo podía luchar hasta la muerte y ganar tiempo. Todo el campo de batalla fue casi una masacre unilateral, pero la desesperada resistencia de los babuinos también abrió un camino para sus compañeros. Al final, de los babuinos, más de 12 murieron en el bosque. Si la manada de babuinos hubiera sabido lo aterrador que era el poder de combate de la manada de leones, tal vez habrían elegido luchar contra la criatura que los expulsó del bosque húmedo. Pero era demasiado tarde. 12 cadáveres de babuinos yacían en el bosque, la manada de leones dándose un festín. Wuya voló al lado de Rabi, miró el jugoso cerebro de mono y sintió algo de asco. Habiendo sido humano una vez, ver los cadáveres de animales humanoides siempre se sentía extraño. Cuervo, come tú, Rabi le indicó a Wuya que comiera el cerebro de babuino, la esencia que había reservado especialmente para él. Tras un momento de lucha interna, Wuya sintió que ahora era un cuervo, así que comerlo no le haría daño. Así que, poco después, estaba delicioso. Wuya sintió que este cerebro de babuino era incluso más delicioso que una larva de escarabajo longicornio. Se había embarcado en un camino sin retorno. La tropa de babuinos fue ahuyentada por los leones, pero los frutos del baobab en el arbusto se arruinaron por completo. Aunque aún había acacias, sus escasos frutos no eran suficientes para alimentarlos durante la estación seca. Actualmente, es la temporada de lluvias, con abundantes insectos y frutos silvestres, así que no hay necesidad de preocuparse por la comida. Cuando llegue la estación seca, los cuervos pasarán hambre. Los cuervos no han decidido cambiar de territorio porque la salud del abuelo cuervo ya es frágil y ya no puede luchar por un nuevo territorio. Wuya decidió planificar con anticipación y encontrar una manera de almacenar algo de comida para la estación seca para que no murieran de hambre. De los 6 meses de la temporada de lluvias, esta dura más de 4, dejando solo unos 2 meses de libertad de movimiento.
Durante los primeros 2 o 3 meses de la estación seca, los cuervos permanecerán en este arbusto. Después, migrarán al otro lado de las montañas para reproducirse. El río de allí es una de las fuentes del río Sokoto, e incluso durante la estación seca, hay suficiente agua y alimento para que los cuervos se reproduzcan. Wu ya tuvo que preparar suficiente alimento para que los cuervos duraran hasta su migración. Por lo tanto, el objetivo principal de Wu ya era reponer los frutos del baobab que los babuinos habían destruido durante la estación seca. Así, Wu ya se convirtió en la presencia más extraña de la bandada de cuervos. Tras atacar al abuelo cuervo sin motivo alguno, Wu ya tomó un montón de carne de rabí, la desmenuzó en pequeños trozos y los dispuso cuidadosamente sobre las ramas. Esto desconcertó a los demás miembros de la bandada. Algunos querían una parte, pero Wu ya los ahuyentó bruscamente. Wu ya intentaba aprovechar el viento y el sol para hacer carne seca que se conservara durante mucho tiempo. Desafortunadamente, la cuenca del río Sokoto durante la estación lluviosa era demasiado húmeda. Wu ya secó la carne durante una semana, guardándola con esmero durante una semana, pero no solo no se convirtió en carne seca, sino que se enmoheció. La llegada de una ligera lluvia fue la gota que colmó el vaso para Wu ya. Era demasiado difícil. Wu ya se quejaba de que era solo un cuervo, incapaz incluso de encender una fogata, y que preparar cecina era demasiado difícil. Tenía que encontrar otra manera. Si todo lo demás fallaba, tendría que esperar hasta la estación seca para pedir comida prestada a otras bandadas de cuervos. Mientras exploraban métodos para preparar cecina, el matorral dio la bienvenida a un nuevo grupo de habitantes. Una bandada de palomas africanas. Un pequeño grupo formado por 3 parejas de palomas africanas. A diferencia de los cuervos, las palomas africanas viven solas poco después de dejar sus nidos, generalmente en parejas o pequeños grupos. Debido a que sus dietas no se solapaban mucho con las de los cuervos, estos no las ahuyentaron. Este fue el segundo grupo de aves, después de los cuervos, en intentar establecerse permanentemente en el matorral. Las palomas africanas optaron por un estilo de vida de anidación. Sin embargo, los dueños de los otros baobabs no permitieron que las palomas africanas anidaran en sus árboles. Solo Wu ya accedió a que una pareja de palomas africanas anidaran en su baobab. El padre cuervo no dijo nada, ni tampoco los demás miembros de la familia. Wu ya estaba prácticamente a cargo de la casa ahora. Wu ya sentía curiosidad por este nuevo vecino y quería ver cómo otras aves lidiaban con sus problemas de alimentación. ¿Por qué estas palomas africanas elegían este arbusto en lugar de otras zonas ricas en recursos, en concreto la que estaba cubierta de baobabs? Wu ya no tardó en descubrirlo. Los juncos aquí crecían con mucho más vigor que en otros lugares, produciendo muchas semillas. Dado que las palomas africanas priorizan las semillas en su dieta, eligieron este arbusto. Los cuervos son significativamente más grandes que las palomas africanas. Una paloma africana adulta, al igual que los otros cuervos comunes de la manada de Wu ya, mide solo una palma. ¿Podrían los cuervos saciarse de semillas de hierba? Wu ya no estaba seguro. Ni siquiera cuando estaba hambriento había visto a un cuervo comer semillas de hierba. Al fin y al cabo, son pequeñas y difíciles de comer en grandes cantidades rápidamente. Los cuervos tienen un apetito mucho mayor que las palomas africanas. Así que Wu ya probó un par de semillas de hierba. Sabían un poco a trigo crudo. Para Wu ya, era aceptable, pero necesitaría una cantidad considerable para sentirse satisfecho. Cuando le ofreció algunas semillas al viejo cuervo 6, el cuervo se negó a comerlas. Con su agudo olfato, siempre encontraba exquisiteces, así que no le gustaban estas semillas de hierba insípidas. Finalmente, bajo la presión de Wu ya, comió algunas a regañadientes, con el rostro desprovisto de disgusto. A Wu ya no le importó. Pensó que el sabor era aceptable, y mientras los demás cuervos pudieran comerlas, estaba bien. Así que planeó buscar un lugar para almacenar más semillas de hierba para la temporada seca. La pareja de palomas africanas, por otro lado, había almacenado bastantes semillas de hierba en su nido. Wu ya decidió construir un nido también por diversión. Sería un desperdicio no experimentar la construcción de nidos, siendo un pájaro. Así que, mientras cazaba a diario para intentar desarrollar su talento, Wu ya también traía algunos palos de buena apariencia para construir su nido. Planeaba crear el nido más grande y acogedor imaginable. Sin embargo, construir nidos, algo innato en otras aves, era algo que Wu ya simplemente no dominaba. Después de 2 semanas, el nido de Wu ya tenía un aspecto muy extraño. Parecía más un montón de leña seca que un nido.
Peor aún, este nido de forma extraña finalmente fue derribado por Rabi, quien vino a buscar a Uguya desde un árbol. Cuervo, qué feo. Dijo Rabi con indiferencia, pero Uguya, furioso, se acercó a picotearlo 2 veces. Rabi había venido con algo que discutir, así que retuvo a Uguya. Había pasado un mes desde la temporada de lluvias, y la abundante comida había hecho que Rabi creciera cada vez más. Ahora Rabi tenía 1 año y 2 meses, como su hermano mayor, lo que despertó las sospechas de su padre. Con el crecimiento de Rabi en los últimos 2 meses, Dol ya no lo veía como un lindo cachorro. Las habilidades de caza de Rabi habían mejorado considerablemente. Aunque Rabi nunca le había faltado al respeto a Dol durante este tiempo, su rápido crecimiento también había despertado su hostilidad. Rabi percibió el cambio en la actitud de su padre hacia él. Intentaba constantemente comunicarse con Dol, pero este rara vez le prestaba atención. La actitud fría de su padre frustraba a Rabi. No sabía qué había hecho mal. Así que Rabi quiso arrastrar a Uguya a una cacería para despejar sus ideas. Sin embargo, esta vez, fue una cacería en solitario. Su padre, Dol, no permitió que las otras leonas lo acompañaran. Yo, Rabi, estoy de caza, dijo Rabi, trepando a un árbol para encontrar a Uguya, con la esperanza de que lo acompañara. Frustrado por sus constantes contratiempos para almacenar comida y construir un nido, Uguya decidió seguirlo. Voy a dar una matanza, ¿entiendes? El tamaño de Uguya apenas alcanzaba el de un cuervo adulto y no había cambiado mucho desde entonces, lo que indicaba que su fase de rápido crecimiento había terminado. Ahora, Uguya estaba ansioso por salir a luchar contra algunas aves medianas para poner a prueba su fuerza. Así que el león y el cuervo emprendieron su viaje. Detrás de ellos, el rey león, el padre de Rabi, Dol, observaba atentamente a su hijo Rabi. Esta cacería, sin las leonas acompañándolos, era una prueba para Rabi. Si Rabi pudiera cazar presas grandes solo, no lo trataría como a un cachorro, sino como a un verdadero león macho. El enemigo del rey león.